Hola, les saluda el maestro Danis López de la clase de Física Aplicada. El día de hoy, como tema tenemos Principio de Arquímedes. Nos dice que el principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Aquí tenemos un esquema de la explicación que aquí básicamente lo que hay que hacer es imaginarse que se tiene un recipiente con un fluido, en este caso es agua, luego se sumerge una roca y aquí se van a dar dos fenómenos. Al usted estar sosteniendo ahí la roca, usted va a sentir un empuje de abajo hacia arriba que ejerce en este caso el fluido, resistiéndose a que penetre prácticamente lo que es la piedra. Y el otro fenómeno que se da también va lógicamente a aumentar la altura del líquido, y esto se le llamaría líquido desalojado. Y aquí está lo que les decía anteriormente, que la piedra va a ejercer un empuje. Bueno, para explicar, tenemos aquí ejemplos para explicar estos fenómenos que se da de lo que es el empuje. Tenemos que un cubo de acero de 0.2 metros de arista se sumerge totalmente en agua. Si tiene un peso de 564.48 newtons. Considerar que el peso específico del agua es de 9.800 newton sobre metro cúbico. Nos pide calcular dos cosas: qué empuje recibe en newtons y cuál es el peso aparente del cubo, también en newtons. Lo primero que hacemos es extraer los datos del ejercicio. Nos dice que el peso específico del agua es de 9.800 newton sobre metro cúbico. También tenemos la arista del cubo, que arista se entiende también por los lados que tiene el cubo. Recordemos que en este caso tendría tres lados, que sería largo, ancho y alto, que es de 0.2 metros y todos estos lados son iguales. El peso del cubo, que es 564.48 newtons. Nos pide calcular E, que va a ser el empuje, y P, que es el peso aparente del cubo. Se explica aquí un poco. Peso del cubo es el peso real que tiene en este caso el cubo. Y el peso aparente del cubo sería el peso que va a tener el cubo al sumergirlo en el agua, ya que aquí se va a dar un fenómeno de que va a tener otro peso lo que es el cubo. Bueno, como fórmula para el inciso A tenemos la siguiente: que significa empuje, es igual a peso específico por el volumen. ¿Volumen de qué? En este caso sería el volumen del cubo. Para poder calcular el volumen del cubo, porque en este caso no podemos sustituir aún los datos porque no lo tenemos, va a ser lados elevado al cubo. ¿Por qué al cubo? Por los que les dije anteriormente, de que un cubo tiene tres lados, que sería ancho, largo y alto. Y sustituimos lo que es 0.2 metros elevado al cubo y lo calculamos. Sería 0.2 elevado al cubo. Y esto nos da 0.208, que sería lo mismo que tener 8 por 10 elevado a la 3 en notación científica. Y esto nos quedaría en metros cúbicos, ya que si está elevado el cubo es como que tengamos 3 veces metros. Y ya tenemos el volumen y ya podemos calcular lo que es el empuje. Y sustituimos, que sería empuje es igual a peso específico, que es el peso específico en este caso del agua, que es 9.800 newton sobre metro cúbico, por el volumen del cubo, que es el que acabo de calcular, que es 0.08 metros cúbicos. Procedemos a multiplicar 9.800 por 0.208 y esto nos da 78.4. Hay que tener claro algo aquí con las unidades. Tenemos metros cúbicos y metros cúbicos en común, por lo tanto se cancelan y solo nos quedan newtons. Y ya tenemos la primera respuesta, que es decir, el empuje que ejerce de abajo hacia arriba el cubo va a ser de 78.4 newtons. Luego nos enfocamos en el inciso B, que nos dice cuál es el peso aparente del cubo.
Para poder calcular el peso aparente, la fórmula es peso del cubo menos el empuje. El empuje, que es el dato que acabamos de calcular, sustituimos el peso del cubo, que es 564.48 newtons, menos el empuje, que es 78.4 newtons. Y procedemos a restar. 564.48 menos 78.4. Y eso nos da 486.08 newtons. Y ya tenemos aquí las dos respuestas. Y como conclusión podemos decir que el empuje que recibe el cubo es de 78.4 newtons y el peso aparente del cubo es de 486.08 newtons. Segundo ejemplo. ¿Qué fuerza de flotación actúa sobre un globo específico de 0.60 metros de diámetro, lleno de helio, que flota en el aire si la densidad del helio es de 1.49 kilogramos sobre metros cúbicos, considerando el insignificante peso del globo? Bueno, es decir, aquí tenemos un globo que, ya que contiene helio, está flotando en el aire. Primero extraemos los datos del ejercicio. Nos dice que tenemos un diámetro de 0.60 metros. También la densidad del helio, 1.29 kilogramos sobre metro cúbico. Nos pide calcular la fuerza de flotación en newtons, donde la fuerza de flotación lo vamos a simbolizar con una F y una B. La fórmula a utilizar para calcular la fuerza de flotación es: fuerza de flotación es igual a la densidad del helio por la gravedad por el volumen. En este caso el volumen no lo tenemos y necesitamos calcular el volumen que tiene el globo de helio. Entonces, para calcular el volumen, la fórmula es 4 por pi por el radio al cubo entre 3. En este caso el ejercicio nos da diámetro, no nos da el radio. Entonces, para calcular el radio es la mitad del diámetro, es decir, 0.30 metros. Y sustituimos 4 por pi, que pi equivale a 3.14, por el radio elevado al cubo, es decir, 0.30 al cubo entre 3. Aquí es recomendable efectuar esta operación por partes, ya que tenemos multiplicaciones, tenemos aquí un número elevado a un exponente y una división. Primero vamos a efectuar lo que es la operación que tenemos elevada al exponente, es decir, 0.30 al cubo. Y eso nos da 0.027. Una vez ya efectuado ese valor que estaba elevado al cubo, procedemos a multiplicar la parte de arriba del ejercicio, es decir, 4 por 3.14 por 0.027. El producto de eso es 0.33912 y eso nos queda en metro cúbico. Y por último procedemos a dividir entre 3, que esto ya dado de la fórmula es una constante. Y el resultado del volumen del globo de helio sería 0.11, nos quedamos ahí con dos cifras. Una vez ya calculado el volumen del globo, ya podemos utilizar la fórmula de fuerza de flotación y sustituimos la densidad del helio, que es 1.29 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad de la Tierra, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el volumen, que lo acabamos de calcular, que es 0.11. Y el resultado es 1.39.
Aquí tenemos en común dos unidades. Tenemos en común los metros cúbicos y en el otro extremo también metros cúbicos. Tachamos o cancelamos en ese caso. Y solo nos quedarían 1.39 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y recordamos algo de las leyes de Newton, que tener kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es igual a tener newtons. Es decir, la fuerza de flotación es de 1.39 newtons. Y estos han sido los dos primeros ejercicios del principio de Arquímedes. Espero cada uno de ustedes haya comprendido el tema. Les invito a ver detenidamente el video para así poder realizar asignaciones que se las estaré enviando. Gracias.